Muchísimas gracias, José María, gracias por tu presentación. Y bueno, gracias a todos y todas las que estáis aquí en directo y no sé si luego en diferido, no sé si se grabarán. Y bueno, he preparado una introducción escrita, luego la conferencia va a fluir más, pero quería que el principio fuese muy claro, ¿no? Porque, bueno, como ha dicho José María, yo normalmente trabajo como artista, aunque hice un doctorado, entonces me emociona mucho como estar de vuelta en la academia, por decirlo así, ¿no? Y participar. Y creo que la charla va a estar un poco oscilando entre estos dos lugares, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, he preparado esta conferencia expresamente para este congreso, ¿no? Durante las últimas semanas. Y por lo tanto, lo que voy a contaros son ideas y pensamientos de ahora. Esto quiere decir que algunas están todavía en duda o quizás a medio cuajar. Y se tratan de aspectos de mi trabajo que aún, la verdad, no he compartido en público y que pienso que quizás precisamente por eso, porque son nuevos, porque no están del todo cerrados, porque están crudos, ¿no? y faltos de certidumbre, tiene valor entonces sacarlos aquí a circular en este contexto pues, de discusión, ¿no? Y de aprendizaje. Y me apetecía compartir este proceso abierto mientras todavía puede ser pues hablado y transformado. Entonces, esta conferencia ha ido apareciendo, la he ido describiendo, según me preguntaba, en esencia, qué es lo que yo, como artista, es decir, como practicante multidisciplinar, ¿no? Yo trabajo entre la escultura, el vídeo, el dibujo, la instalación, a veces algo de pintura, ¿no? Que es algo como una persona con este tipo de funciones puede decir acerca del dibujo contemporáneo, ¿no? Acerca de algo que realmente me hace a mí más que yo a él, es un poco a la inversa. Y entonces de esta posición que es pasiva, en realidad me toca hablar. O sea, yo sí que pienso que la posición del artista es muy pasiva en el sentido de que casi estás dejando que el trabajo pase en lugar de ir tú a hacerlo, ¿no? Entonces no me estoy pronunciando, imagino, desde el conocimiento ni desde la investigación muy racional, sino desde una praxis cotidiana e incierta, ¿no? Una praxis que está siempre hecha interrogante, abriéndose más a cada paso y encontrando más preguntas en lugar de solucionándose según avanza. Aún y todavía en direcciones variables y aún y todavía sin un sentido único. Os hablo hoy entonces desde un saber que no es sabido, ¿no? Entonces quiero compartir esta manera de trabajar, el dibujo y el arte, ¿no? Que está siempre falto y algo herida, porque pienso que para saber algo del trabajo, para que el proyecto que voy y vamos todos haciendo, ¿no? Pueda todavía crecer, es sobre todo necesario hablarlo, decirlo y decírselo a otro, ¿no? Y si el aprendizaje y aquello que llamamos inteligencia son asuntos estrictamente grupales, que ocurren entre otros, es decir, y las ideas solamente nos sirven cuando están en circulación, hablo hoy para que por favor habléis también, así que no dudéis en comentar, objetar, añadir dudas y preguntas en el chat y voy a estar encantada de ver el trabajo y todo lo que digáis pues va a mejorar este encuentro solamente. Entonces, bueno, todo lo que se sabe viene después de hacerse, esto es lo que decir. Ahora voy a compartir la pantalla para que podamos ver lo que es. A ver. Entonces, bueno, sí, esta es la introducción. Entonces, sí, proximidad, lo frecuente y lo rápido, acerca del dibujo como la tarea provisional del oficio y factor aglutinante de ideas. Entonces, bueno, este es un primer dibujo que, bueno, que es simplemente lo cogí de un hombre que es un aficionado a los coches, entonces es un croquis de dos coches vistos desde arriba con unos paracaídas detrás, ¿no? Y era un dibujo que hizo como para explicar la resistencia del coche según avanza con el viento, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar con un dibujo anónimo prácticamente y hecho como por una persona que quizás no tiene formación de dibujo, porque sobre todo pensé que estoy invitada a hablar de dibujo como artista, ¿no? Y entonces pensé que esta invitación se debía quizás a los dibujos que con cierta frecuencia he ido exponiendo o a otros trabajos, digamos, que son materialmente más expandidos, ¿no? Pero que de diferentes maneras incorporan la técnica o la mirada del dibujo. Pero, sin embargo, cuando empezaba a pensar en mi trabajo, pensé que me gustaría hablar de algo más o de algo que está fuera de los dibujos que expongo, ¿no? Es decir, algo de fuera del dibujo que se considera como una obra de arte. Y quería comenzar hablando del dibujo como herramienta intermedia y procesual,
como ese paso fundamental y poco protagonista que hace posible al resto del trabajo, ¿no? Entonces, claro, me estoy refiriendo a los bocetos, las notas, los esquemas, los apuntes rápidos y estos otros sistemas que tienen como función ir ayudándonos, tanto a mí como a mis compañeros de trabajo, a visualizar una exposición, una posibilidad técnica y casi cualquier idea, incluso aquellas que a veces parecen innombrables, ¿no? Te las imaginas pero no las puedes decir y sin embargo las puedes dibujar a veces. Estos dibujos, entonces, nos hacen imaginar posibilidades más o menos fantasiosas, sin que por ello nos comprometamos a tener que llevarlas a cabo, ¿no? O sea, podemos decir que nos ayudan a soñar. También sirven para recordar aquellas ocurrencias, palabras, asociaciones fortuitas y cosas que según trabajamos aparecen, pero pueden parecer irrelevantes y van surgiendo según nos ponemos manos a la obra y a menudo llegan a ser como las claves del trabajo, ¿no? Estos dibujos están en acción, ¿no? Desde el principio del proceso, de las primeras tentativas, que a menudo son muy abstractas, absurdas, difíciles de comprender, hasta el final del trabajo, hasta la exposición, ¿no? Donde los dibujos ya empiezan a ser nítidos y precisos y son casi como pautas sobre lo que debe hacerse. El dibujo, por lo tanto, de manera secreta y silenciosa, atraviesa todo el proceso de trabajo. Y según escribía, pensaba en otros oficios que también hacen uso de la herramienta del dibujo como parte de su trabajo. Algunos más evidentes, como la arquitectura, el cine o la ingeniería, pero también el dibujo es común entre oficios que no son necesariamente creativos o inventivos, vamos a decir, ¿no? Sino que también lo usan los médicos o otros profesionales de la salud, los policías, los periodistas, agricultores, muchos educadores, no solamente los de arte, sino también, yo recuerdo profesores de historia, de política, de matemáticas, de biología, por supuesto, incluso de deporte, de educación física, que tomaban con agilidad un lapicero para facilitar la comunicación de su tarea, de lo que vamos a hacer o de lo que quieren decirnos, ¿no? Entonces, siento que lo que hoy quiero comunicar sobre el dibujo existe una profunda afinidad entre los usos que estos otros trabajadores y los trabajadores del arte hacemos del dibujo. Pienso en esos dibujos rápidos y esquemáticos que a veces pueden incorporar alguna que otra palabra, flechas y símbolos, que se realizan en la consulta, en un mostrador o en un bar, acompañando una conversación en la que se está explicando un proyecto o situación de mayor envergadura que ese papel. Algo que con frecuencia es nuevo o desconocido para el interlocutor. En concreto, por ejemplo, me gusta recordar los dibujos que la doctora a la que acudo realiza en cuartillas de medio folio y ella traza a boli como circulitos y rayas que representan bacterias, hongos, intestinos. ¿No? Me fascina como que en pocos minutos ella espera que estas marcas aclaren procesos que son tremendamente complejos y que me están pasando, podrían pasarme. Y de lo que me doy cuenta en estas consultas mientras ella hace dibujos, ¿no? Digamos, yo no tengo el conocimiento para realmente entender lo que pasa, pero hago como que sí. Bueno, es que aunque es esa acción de dibujar, ¿no? De que alguien le preste la mano y su palabra el ejercicio de dibujar en directo frente a ti mientras te habla, que da confianza y genera un vínculo, ¿no? O sea, hablo quizás de la salud porque me parece un tema que a todos nos importa, ¿no? Un dibujo que se hace frente a ti, ¿no? Es siempre una especie de regalo, ¿no? Abre todavía más lo que puede decirse y entenderse. Entonces, estos dibujos apresurados, que se hacen casi de cualquier manera y sin demasiada pericia técnica y generalmente ignoran las normas de perspectiva, de composición y sombreado, o sea, eso que muchos hemos estudiado, tienen como prioridad la claridad del contenido, ¿no? Y lo que quieren es esperar decir, aunque sea una parte, ¿no? Ni siquiera es todo, es que algo llegue. Y entonces pensaba que quizás fue con este tipo de acción, de dibujo entre dos o más, como además quizás dio comienzo a la escritura. Y que por eso, a día de hoy, estos bocetos nos sirven y nos afectan de una forma tan intensa. Quizás por eso continúan siendo tan útiles para poder hablar. Con la mano alzada y rápida llegamos al otro por vía directa. A veces parece que cada trazo inventa una palabra, ¿no? Y aquí me gustaría hacer un inciso, porque estos dibujos rápidos y bocetos a veces se equiparan y se confunden con los garabatos indiferentes que a veces realizamos de forma distraída mientras, por ejemplo, hablamos por teléfono, ¿no? O esperamos a alguien, o nos aburrimos, o distraemos en una clase, una conferencia. O sea, imagino que aquí habrá gente ahora pues, haciendo algún garabato, ¿no? O sea, bueno, estos serían como dibujos de distracción. Y quería marcar esta diferencia, ¿no? Porque con respecto a lo que yo quiero hablar hoy, este otro dibujo de distracción, de ensimismamiento, no nos sirve,
porque estos dibujos, aunque son importantes por otros motivos, ¿no? Porque, de hecho, cuando pensaba en estos dibujos, digo, bueno, en realidad se parecen a la actitud propia tradicional del arte, ¿no? El hacer sin saber por qué se hace. Pero se hacen, a diferencia de los dibujos de boceto, fuera de ningún proyecto. Se hacen por hacer y sin tener en cuenta al otro que podría recibirlo. Y hoy, al contrario, yo quería hablar del dibujo que habla y que sirve, es decir, el dibujo que está al servicio dentro de la práctica artística. Y lo que considero fundamental son los dibujos de boceto, los que utilizamos los trabajadores para hacer avanzar el trabajo, no solo los artistas, es que se hacen para alguien y para decir algo, aunque también incorporen espejismos, aunque ese algo no esté siempre claro y sea algo por hacer. En el caso de los artistas, con frecuencia este alguien para quien el dibujo se hace forma también parte del proceso, es decir, se trata de un compañero, otro artista, un técnico, un comisario, un escritor, un galerista o un cliente, ¿no? Y estos dibujos necesitan acompañarse de palabra e imagen. Son argamasa, cimiento y cola entre lo mucho que puede pasar y avanzan hacia lo posible. Permiten que todo lo demás se vaya produciendo, pueda continuar añadiéndose unido en la obra. Es posible que la obra o exposición más tarde no lo permita, pero los dibujos sí, los dibujos digamos que permiten mucho más. Y bueno, y también me interesa muchísimo esta parte de que se hacen según se habla, ¿no? Y entonces su aparición responde a esa manera que es impredecible del propio hablar, ¿no? Que, por ejemplo, pues da saltos temporales, exagera dimensiones, marca anécdotas y flechas en sentidos que solamente pueden ser comprendidos por quien escucha entonces. O sea, es normalmente un boceto, digamos, si no has formado parte de la conversación de quien lo ha dibujado, no se entiende nada, ¿no? Necesitan esa especie de encuentro, ¿no? Entonces, esos bocetos con frecuencia añaden un chiste o una regla mnemotécnica, algo que hace que entiendas cuáles son sus claves, son códigos casi. Y entonces, donde otras personas solamente ven sin sentido y garabatos, estos dibujos se escriben simultáneamente sobre lo que se quiere y sobre lo que se puede. Fuera de la conversación que les hizo, bueno, son ilegibles y aparecen codificados. Entonces, bueno, también me di cuenta de que este tema, pues, de repente es un tema además como tan antiguo, digamos, ¿no? Casi. Me parecía muy importante para hablar de dibujo contemporáneo, curiosamente, ¿no? Y en la práctica artística. Y también me doy cuenta de que existe un fetichismo, ¿no? Tremendo en torno a estos dibujos y para ilustrar esta idea, bueno, he traído este dibujo que es de Andy Warhol, que me parece, bueno, como el emblema de la persona que empieza a hablar de que vender es una forma de arte, ¿no? Entonces, pues esto es una servilleta suya que se subastó pues creo que son por $15.000, ¿no? Pero claro, yo, o sea, por supuesto, todos conocemos este fetichismo que hay en torno precisamente a las servilletas, pero o sea, viene a cuento decir que son excepciones, que en realidad si este tipo de dibujos llegan a exponerse o a marcarse, normalmente no es por sí mismo, sino porque su autor o autora ha llegado a ser considerado como una eminencia, ¿no? Artística o de cualquier otro tipo, ¿no? Y además, con frecuencia, adquieren valor con carácter post-mortem, cuando el autor ha fallecido y entonces se vuelve histórico, ¿no? Bueno, pues por suerte este no es mi caso y sin embargo creo que es algo de lo que podemos introducir al debate contemporáneo, ¿no? Y entonces pensaba en el carácter provisional, ¿no? En este dibujo que con frecuencia pues, se pierde, se tira a la basura, desaparece en un cajón, emulsiona bajo una charca de café derramada sobre la mesa, ¿no? O se sobreescribe, ¿no? Se sobredibuja y un boceto se utiliza pues, para hacer otro boceto nuevo. Y además, bueno, suelen ser muy, muy bonitos. Entonces, quiero pensar que estos afortunados destinos de los bocetos no tienen que ver con que estos dibujos carezcan de belleza o de interés, sino con que existen para cubrir una función muy precisa y efímera, ¿no? Y entonces son un poco como la palabra a la que acompañan o con la que emergen se los lleva al aire, ¿no? Son un encuentro y una conversación. Y una vez usado se pasa a lo siguiente, ¿no? Y a diferencia de lo que con frecuencia se piensa o se ha pensado sobre las obras de arte, ellos no tienen una ambición de eternidad, duran lo que duran. Y de repente quería detenerme en este carácter provisional, ¿no? De los dibujos, porque según escribía, a veces, bueno, siempre en realidad el lenguaje nos desvela, ¿no? Las palabras van por delante de nosotros. Entonces, cuando leí la palabra provisional,
me di cuenta de que esta palabra tiene que ver con provisión, es decir, con esas cosas, normalmente alimentos, que se guardan o se reservan para un fin bueno, y que además se usa más en plural. Entonces, estos dibujos tienen la función como tan hermosa de proveer, es algo que se gasta. Y aquí quería traeros, pues bueno, un dibujo mío que tiene, que más que un dibujo, son varios dibujos que luego escaneé y superpuse con Photoshop, porque este dibujo forma parte de un libro del que ahora os voy a hablar un poco más, ¿no? Y entonces, una cosa de la que me di cuenta mientras pensaba en la importancia de estos dibujos es que, aunque hablé del carácter grupal de ellos, ¿no? Quizás lo que más me impacta es que no solamente sirven para hablar con otros, sino que sirven para hablar con una misma, ¿no? Es decir, cuando gracias a estos dibujos rápidos y casuales nos escuchamos, o sea, avanzamos hacia sitios que no somos capaces de imaginar. Ocurre lo mismo que ocurre con la escritura, ¿no? Donde una se pone a escribir y más bien es como que te dejas escribir por lo que aparece, ¿no? Entonces, con los dibujos nos ponemos a bocetar, anotar, añadir, tachar, y la exposición, la obra, el plan, las referencias van apareciendo sin que nos lo hubiésemos imaginado. Es sorprendente porque la idea y el trazo con la palabra ocurren a la vez. Incluso yo diría que a menudo la idea llega mucho más tarde. Con frecuencia una se pone a dibujar y las cosas van brotando y solo mucho más tarde, una vez que mucho ha pasado, somos capaces de lograr un sentido. Y la verdad es que cuando una dibuja, igual que cuando uno habla, el primero que se sorprende es uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, esta, digamos, era la parte en la que quería hablar más bueno, no sé, del dibujo. Y ahora me gustaría hablaros de este dibujo en concreto y para abrir un poco, pues mi trabajo. Y entonces, este dibujo, digamos que es uno de los dibujos ya un poco más avanzados, pero que todavía incorpora todas esas notas que se hacen antes de saber cómo va a ser el trabajo. Entonces, bueno, ahora voy a ir saltando un poco entre imágenes, pero este es el dibujo y esta es la escultura, que bueno, más que una escultura fue toda una exposición. Esto lo hice en 2022 en el Centro de Arte 2 de Mayo. Aquí, bueno, en esta imagen la quería poner porque así veis un poco la escala. Entonces, digamos que me dieron una sala para que hiciese una exposición individual y me di cuenta de que esta sala tenía una forma convergente, ¿no? O sea, si os fijáis, aquí se ve muy bien que las dos paredes, digamos que convergen hacia el centro. Y esto, de entrada, me produjo como un poco de vértigo, ¿no? Entonces, digamos que es una manera que yo tengo de trabajar en la que una cosa que le da mucha dirección al trabajo es lo que la sala ya está haciendo. Digamos que yo pienso que ya los espacios, los edificios, las ciudades ya tienen, digamos, cosas en acción que afectan a quien entra en el espacio. Y cuando una entra a trabajar, pues digamos que te manejas con todo eso que ya está pasando. Y en esta sala, y no sé si conocéis el Centro de Arte 2 de Mayo, pero bueno, es un museo que forma un poco parte de aquella pues, burbuja económica que hubo en el territorio, ¿no?, español, en el que se edificaron un montón de museos y muchos de ellos con un carácter, bueno, como lo que se ha conocido como el efecto Guggenheim, ¿no? O sea, como que el Guggenheim fue hecho pues, por un arquitecto estrella, ¿no? Y entonces muchos de los otros museos que hicieron a partir de entonces también procuraron que el edificio fuese muy llamativo. Bueno, cuento todo esto para dar un poco de contexto a que esta obra, bueno, pues la hice un poco pensando en que yo no podía llegar a este museo en el que, bueno, pues es un museo con un programa muy interesante, pero el edificio realmente, en mi opinión, o sea, es muy invasivo, digamos, o sea, tiene unas escaleras con luces azules, o sea, es un edificio en el que yo lo que pensé fue como no puedo hacer como que no estoy en este edificio, especialmente haciendo una escultura, que es un tipo de trabajo que siempre incorpora al entorno, ¿no? Aunque sea enana. O sea, Entonces, bueno, estuve pensando en ese contexto del que acabo de hablar y estuve pensando también, aquí hay otra imagen, porque el barco, o sea, bueno, no sé si se reconoce, pero es un barco, bueno, aquí me he saltado, tenía un motor y se movía, digamos, temblaba. O sea, es un barco muy ligero, está hecho de aluminio
y entonces digamos que se movía y se dejaba de mover y lo que me interesaba era una especie de cosa casi hipnotizadora. Entonces, digamos que cuando yo empecé a pensar en esta exposición, había muchas cosas, porque estaba la sala con esta forma, estaba el edificio, que de hecho en esta imagen se ven unas luces moradas que entran de lado, ¿no? de fuera del edificio. Estaba la idea de que yo quería situar históricamente la exposición, ¿no? Porque bueno, el museo inaugura en 2008, en este año, y la exposición se inaugura en 2022, pero la exposición se inaugura como parte de un grupo de exposiciones, o sea, todo el programa del centro quería mostrar una serie de escultores o esculturas españolas, ¿no? O sea, bueno, no solo escultores, pero gente que trabajaba mucho en el espacio. Y entonces, bueno, en ese caso, pues yo era la más joven, entonces me parecía importante también, bueno, reconocer que al final a todos nos afecta los lugares en los que crecemos y los contextos y cómo la estética que yo manejo también está formada por ese contexto que en mi caso, digamos que yo era un adolescente mientras la burbuja económica ocurría en España, entonces, y a una adolescencia más en Valladolid, ¿no? En una provincia. Entonces lo que yo a veces pensaba era en plan de, bueno, yo era un poco un adolescente mientras el Estado era un poco adolescente, ¿no? Cuando ya esa época así como de a lo loco, ¿no? Y entonces también pensaba que, claro, lo que llegaba a las provincias no era, no eran los grandes museos ni los grandes edificios, ¿no? Lo que llegaban eran los efectos que eso tenía en la cultura popular, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que con todas estas, entonces, bueno, está este barco que de alguna manera me parecía una especie de icono símbolo, que por un lado su forma incidía en la forma de la sala y por otro lado, digamos que como que también para mí tenía que ver con esos barcos piratas de las ferias regionales a los que no, uno sigue yendo cuando deja de ser un niño, pero empieza a ser un adolescente y tienen esa especie de casi de consumo de adrenalina, ¿no? Entonces me parecía que esa imagen sostenía, que además es un barco, bueno, está hecho como con babú y bioplásticos, que es una técnica que me gusta, pero también tiene esa cosa un poco harapienta, aunque bonita, ¿no? O sea, digamos que yo tampoco quería, o sea, por supuesto hay una crítica hacia los despilfarros que se cometieron, pero yo lo que quería trabajar era reconocer la ternura que yo también siento por ese tipo de estética, ¿no? De una estética como de la llamada de la emoción. Entonces estaba este barco pirata y las imágenes pequeñas que veis son unos collages que hice porque digamos, por lo que he traído esta obra es porque mientras hacía exposición hacía este libro, ¿no? Aquí veis como uno de los collages. Entonces, digamos que el dibujo que he mostrado al principio, este dibujo, es la primera imagen que aparece en el libro. Y lo llamo libro, no lo llamo catálogo, porque desde el principio, cuando decidimos que lo queríamos hacer, porque el libro lo hice, digamos, lo produjo el K2M, el museo que exponía la pieza, y Vils, que es este otro museo en Bruselas, donde yo me encontraba haciendo una residencia. Que imagino que también al estar en el norte de Europa, mientras pensaba en un centro de arte situado en el sur, me daba más cuenta de los contrastes, ¿no? Entre unas formas visuales y otras. Entonces, lo único que tenía claro mientras hacía este libro es que yo quería utilizarlo como casi una caja en donde compartiesen las cosas que nutran mi trabajo, ¿no? Decir, bueno, todos trabajamos gracias a lo que consumimos, ¿no? En tanto imágenes, lecturas, conversaciones, etc. Y entonces lo que pensé que tenía más sentido era poner collages, y son collages hechos con fotos de mi teléfono móvil, de simplemente las cosas que, bueno, pues todos hacemos muchísimas fotos y el collage tenía más sentido que las fotos aisladas porque es verdad que al final las formas son borrosas, o sea, no hay distinción entre, sobre todo, digamos, en las vidas como las que son ahora, en las que saltas de un país a otro en una semana, ¿no? Y entonces, digamos que todo esto inconscientemente va haciendo que esto aparezca. Entonces, lo que es interesante de este libro es que lo hice al mismo tiempo que hacía la exposición. Y esto me parece clave, porque de esa manera, digamos que ni la exposición estaba al servicio del libro,
ni el libro estaba al servicio de la exposición, sino que se ayudaban. Y de hecho fue muy bonito porque, por ejemplo, los collages de la exposición no era algo que yo tuviese pensado, sino que simplemente mientras iba haciendo el libro me di cuenta de que, bueno, que tenían que aparecer, que tenían que estar ahí, ¿no? Y aquí, no sé si se ve en la imagen, pero hay como unos circulitos que son notas de pie, ¿no? Entonces, en el centro del libro lo que hay son simplemente comentarios de lo que es cada imagen. Pues, o sea, no se distingue casi, pero ahí de repente hay como una cucharita atada a un tendedero que simplemente es la casa de mi madre que tiene esta cosa, ¿no? Para tensar la cuerda de poner una cucharita. Y digamos que son estas cosas que llaman la atención y esto, por ejemplo, es una especie de gesto de austeridad, ¿no? De en lugar de comprar una cuerda, meto una cuchara. En contraste con gestos de exceso, ¿no? Justo debajo hay como una especie de capilla y una sauna y de repente me parecía que las dos imágenes se parecían mucho, ¿no? Y de repente, claro, la palabra permite estos saltos, ¿no? De repente, como es un poco lo que hace la poesía, equiparar dos cosas, ¿no? Equiparar dos cosas que no estaban equiparadas, ¿no? Por eso es tan radical. Entonces, bueno, digamos que pese a que los collages fueron una parte como muy crucial del trabajo, sí que es verdad que desde el principio quise que estos dibujos fuesen lo que daba comienzo al libro, ¿no? Como decir, bueno, es que si no hay esto, no hay nada. Y de hecho me acuerdo que los escaneé sin leerles porque decía, si me pongo a leerles me va a dar vergüenza, ¿sabes? O sea, me voy a poner a editar, entonces era como, mira, lo voy a escanear y va, ¿no? Y entonces, pues, no sé si ni siquiera se entiende la letra, pero creo que lo que es interesante de estos dibujos es que se ve el cómo se hacen las obras, en donde, digamos que las cosas o como yo por lo menos trabajo, ¿no? Que es tan importante la solución técnica del material y cómo las ideas, por ejemplo, aquí era como, yo me imaginaba, hay una persona a la izquierda abajo, ¿no? Que digo, por encima, ¿no? O sea, al principio imaginaba que el barco iba a estar muy arriba, ¿no? Y luego, bueno, entonces cofre el tesoro, porque, bueno, esto era una cosa que además acabó estando en la contraportada del libro, pero si os fijáis, el barco tiene como una luz dentro. Entonces, esto son estas cosas que además, bueno, aparecen en una de las entrevistas del libro, pero que al comisario, que es Cory John Scozzari, que no lo he dicho, perdón, pero para mí fue crucial trabajar con él. Una cosa, una imagen que nos ayudaba a pensar la exposición era que, bueno, como es una exposición de una sala y entras y te encuentras, o sea, al final una pieza, ¿no? Al final es como ese disparo. Nos parecía que nos recordaba esa especie de imagen del cofre del tesoro de los dibujos animados, que de repente se abre y tiene una luz dentro, ¿no? Y esa imagen de algo que te encuentras y está iluminado. Y entonces también Cory él es de Florida, que también era muy interesante de repente como hacer esas equiparaciones entre Estados Unidos y España, ¿no? Como tan fuertes que en realidad hay. Y es de mi generación, entonces digamos que podíamos compartir o sea, reconocer como esos impactos de los años del excedente y luego el golpe, ¿no? Y bueno, entonces, este trabajo es, bueno, no sé, yo creo que está bien para aglutinar y este libro, bueno, está en el K2M, pero si a alguno os interesa, pues me podéis, por supuesto, contactar y os puedo pues, enviar el PDF o el libro, lo que queráis. Y o sea, quería dar un salto temporal, ¿no? Para meternos en dibujo. Es un salto de 12 años, que parece mentira, pero digamos que para mí es un trabajo muy importante porque quizás o seguramente sea la primera vez que hice algo que, no sé, que era como una obra de arte. Esto es un poco quizás una bobada como en comentario, pero algo que digamos que va más allá del entretenimiento y de o sea, que de repente tiene como una circulación y se comparte y tiene un tiempo y te cambia un poco la vida, ¿no? Entonces, lo que estáis viendo son 3 imágenes de la casa en la que yo vivía en Madrid por aquel entonces, que era un octavo y estaba en el centro, cerca de la Plaza del Sol, ¿no? Y que casi no hay edificios altos, ¿no? Entonces era un piso antiguo en el que pegaba muchísimo el viento, ¿no? Y era uno de estos pisos que quizás, seguramente hubiera sido un piso más grande
y luego lo habían compartimentado, ¿no? en pisos más pequeños. Entonces, éramos 3 compañeras de piso y ahí los cuartos eran minúsculos, pero el pasillo era enorme, ¿no? Y entonces, claro, a mí me llamaba mucho la atención que hubiese un pasillo tan grande, que además el pasillo no es esa especie de dispositivo que transforma las formas de habitar, ¿no? De repente se prioriza la intimidad con el espacio habitable, ¿no? Entonces, de repente, el que tu casa casi todo sea pasillo, que era un poco lo que nos pasaba. Bueno, simplemente estas cosas que así se empieza a trabajar, ¿no? Te llama la atención y te paras. Y entonces, entre que el piso era tan alto y había tanto viento, porque, bueno, hasta el punto de que se nos rompieron las ventanas porque, bueno, porque eran unas ventanas un poco baratas y se partieron del viento, empecé a pensar que era como estar dentro de una ballena, ¿no? Porque estás, o sea, hay una cosa así como de... Y de repente decidí empezar a dibujar el interior de una ballena. O sea, fue de repente una decisión como muy... No lo llamaría radical, pero muy contundente, decir, voy a hacer esto, ¿no? Y me pasé, y este fue mi trabajo final de máster, ¿no? Que además lo dirigió Ricardo Horcajada, y a raíz de esto, de hecho, hice el doctorado, entonces creo que para mí fue, no sé, fue un trabajo que me hizo entender muchas cosas. Y aunque, bueno, como veis, pues digamos que el dibujo son rayitas hechas a lápiz. Pero lo que fue interesante del proceso es que yo me lo tomé muy en serio. O sea, me iba al Museo de Historia Natural, me veía ballenas por dentro, me iba a biología y me pasé todo el año haciendo esto, que además era un dibujo que se borraba porque vivíamos ahí y rozábamos las paredes y tal. Y me di cuenta mientras preparaba esta charla que, digamos, que tengo muchísimas imágenes, como os podéis imaginar, pero tampoco pensé que era más contundente si tenía estos 3 momentos, ¿no? Eh, pero, pero según preparaba la charla me di cuenta de que esto era crucial, pero esto era crucial. Y esto es el croquis que hice y que creo que fue la portada del trabajo final de máster, porque el pasillo era una L, ¿no? En estas imágenes solamente se veía como la parte, digamos, más alargada. Y este es el dibujo que yo hice, que imagino que se reconoce para explicar cómo yo imaginaba la ballena. Entonces se ve como un ojo abajo, ¿no? Entonces claro, fue fuerte de repente darme cuenta de, bueno, claro, me he pasado muchísimas horas dibujando a lápiz, ¿no? Como una manera muy arcaica casi, ¿no? Y además es que, claro, era un dibujo casi lo contrario al proceso, un dibujo como hiperensimismado, de estar ahí, casi de generarle un reto al pasillo, ¿no? O sea, digamos, una parte de la casa o de cualquier edificio que está hecha para que circules, para que no te pares, hacer una acción que hace exactamente lo contrario, que es como invadirla, ocuparla, estar ahí todo el día, ¿no? Y entonces es casi como utilizar la máquina al revés de cómo debe usarse, ¿no? Y bueno, por supuesto, la mitología en torno a la ballena y Jonás y lo que a nivel psíquico esto puede querer indicar, ¿no? Estos periodos de transformación, ¿no? Digamos, la utilidad de estar dentro del vientre de la ballena es infinita, ¿no? O sea, claro, o sea, digamos que Pinocho está en todos nuestros imaginarios. Entonces, bueno, de repente pensar, bueno, quizás el dibujo más importante no era este, sino era este, ¿no? Después de esta charla. Y quería seguir haciendo como un repaso por obras, porque de repente este es 2020 y este es un trabajo que quizás podemos pensar que es como más pintura, ¿no? Que hice en Londres, en un espacio que abrió una amiga mía que se llamaba Intersticio, y era digamos, una sala muy alta y aquí se ve mejor, ¿no? Muy alta, muy estrecha. Entonces me pidió que le hiciese pues algo, ¿no? O sea, a veces te piden, bueno, me decía una escultura y tal. Y yo cuando vi el espacio, me pareció que el espacio tenía, de nuevo, ¿no? De repente al ser, tenía ya como una especie de motilidad, ¿no? Que me parecía, ¿por qué no usamos lo que ya está haciendo el espacio? Y resulta que esta exposición se inauguraba en paralelo a otra exposición que estaba al lado, que era de esculturas pequeñas, por decirlo así. O sea, no era ese el concepto, pero esa era un poco la relación con las piezas. Entonces, lo que le propuse a la comisaria, que es Cristina Raiz, que sigue en activo, ¿no? Era, ¿por qué no invertimos la relación de poder, ¿no? con el trabajo? Y en lugar de que sea una la que llega a la sala y ve las esculturas y las piezas
no por encima, ¿no? Que tú eres más grande que ellas, ¿por qué no llegas a la sala y es la sala la que te ve a ti, la que te come, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho esta sensación de que es el trabajo el que te mira, más que tú a él. Y entonces, bueno, quizás porque vivo en Inglaterra y aquí hay como tanta cultura del interiorismo y la decoración y tal, hay muchísimas efectos para decorar en las casas, ¿no? Entonces, simplemente cogí esta pintura de efectos porque me parecía que era guay pensar en los colores, como los colores de la velocidad, ¿no? También esto de alguna manera engancha con lo que hablábamos antes del barco para el Centro de Arte 2 de Mayo, que por cierto no se llama barco, se llama Emil Lime, porque es un palíndromo, digamos, es un nombre que se lee igual en las dos direcciones, porque creíamos que el nombre se moviese igual que se movía la pieza, ¿no? Entonces, digamos que también quizás pensando en esa cultura de los efectos, tenía sentido, no sé, digamos que los efectos lo que hacen es trucar al ojo para que parezca que hay más movimiento del que hay, ¿no? O para que tras tocar la profundidad, la distancia, las alturas, ¿no? Entonces, de repente, en una sala que para mí parecía como un ascensor de hospital, ¿no? Un montacargas, meterle todos estos efectos cobrizos y metales, perdón. Bueno, y sobre todo además la puerta se cerraba y me parecía que era una manera como de hacer que el espacio se moviese. Y por alguna razón, claro, de repente, además estas son piezas que digamos, yo nunca, o sea, trabajo por proyectos y algunos están muy concatenados, ¿no? Pero en este caso, claro, de esta pieza a esta, hay 10 años, casi, ¿no? Y sin embargo, es de nuevo esa pared. O sea, de repente, ¿no? Entonces, de hecho, este trabajo lo he vuelto a hacer, o sea, me lo pidieron en el CAPC de Burdeos y en el Benítez en Madrid. Y cada vez es nuevo y cada vez me doy cuenta de que al final son estos trazos como este, ¿no? O sea, que digamos o sea, digamos que para mí dibujo y pintura, no sé, al final es cualquier cosa que afecte al cuerpo que está dentro. Pero me parecía que hay mucho dibujo, ¿no? Aunque el medio que estés usando es pintura. Y finalmente quería traer otras piezas que son como más, pues no sé, consideradas dibujo y que son un poco lo contrario de lo que he empezado a hablar, ¿no? Estas telas miden 3 metros de alto por 1 de ancho y digamos que es una escisión de un tipo de trabajo que empecé a hacer durante el confinamiento, bueno, pues empecé a teñir telas y están teñidas con óxido de hierro, entonces son negras pero tienen un color oxidado. Y, y lo curioso de ellas es que o sea, o lo que me parece importante, es que las hice por primera vez hace 3 años, cuando la galería con la que trabajaba inauguró un nuevo espacio y, bueno, pues me pidió unos trabajos para inaugurar una exposición colectiva con los artistas que representa. Y digamos que pues se expusieron, se colgaron y se guardaron, ¿no? O sea, una se vendió y quedaron estas dos. Y de repente este año recuperé las telas y fue, o sea, no sé, quería compartir esto porque para mí fue bastante poderoso y decidí que no estaban terminadas y que quería volver a dibujar. O sea, estoy haciendo un poco de trampa porque estoy enseñando solamente las telas de cómo están este año porque es como más me gustan. Pero sí que es verdad que de repente pensé, quizás, no, o sea, de repente te das cuenta de cuando vuelves a dibujar sobre algo que tú misma has dibujado y ya dibujas de otra manera y sobre esa capacidad que tiene el dibujo de recibir siempre, recibir más. Y quizás, sin darme cuenta, esto es lo que de alguna manera me ha hecho entroncar tanto con esto que quería hablar del dibujo de bocetos, ¿no? Como unos dibujos bueno, que empezaron a hacerse pues por sí mismos y de repente ahora se han convertido casi en unas piezas que tienen una dimensión que yo creo que es muy interesante porque es casi como una cama matrimonial. Entonces, claro, digamos que no están tan lejos de esto, digamos que llegas y es el dibujo, o sea, digamos que tu cuerpo sabe que podría enrollarse en ese dibujo, ¿no? Aquí hay como digamos, como, sí, una especie de close-ups, ¿no?
Y sí, para que veáis un poco el detalle, o sea, son dibujos que además a mí, digamos que una cosa que siempre me ha interesado mucho dibujar es cuando el dibujo no se deja ver del todo y lo que hace es como jugar con tu retina. De hecho, bueno, es una lástima que tengamos que verlo en fotografía porque es un dibujo que es un poco hipnotizante porque digamos que quizás recibe tanto porque es imposible verlo de una vez, ¿no? Y quería terminar quizás con un poema de Roberto Juarroz que me parecía que bueno, que creo que él ha sido capaz de decir lo que yo llevo intentando decir toda la charla, ¿no? Y se titula Así como no podemos, dice. Así como no podemos sostener mucho tiempo una mirada, tampoco podemos sostener mucho tiempo la alegría, la espiral del amor, la gratuidad del pensamiento, la tierra en suspensión del cántico. No podemos ni siquiera sostener mucho tiempo las proporciones del silencio cuando algo lo visita, y menos todavía cuando nada lo visita. El hombre no puede sostener mucho tiempo al hombre, ni tampoco a lo que no es el hombre, y sin embargo puede soportar el peso inexorable de lo que no existe.